Muy bien, ya estamos listos para dar inicio. Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a esta capacitación o a esta conferencia más bien del día de hoy, que hace alusión al día 30 de mayo, que es Día Nacional del Popol Vuh. Gracias por acompañarnos en esta tarde y le damos también la bienvenida a la licenciada Lina Barrios, quien es la que va a dar esta conferencia. Lina Barrios es antropóloga y labora como investigadora del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas IDEIPI, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los principales temas de investigación que aborda giran en torno a la cultura maya, en especial autoridades ancestrales, Popol Vuh, textiles y elaboración de peritajes culturales. Su labor de investigación ha sido reconocida con 2 premios iberoamericanos a la investigación. En el 2012, el Premio Iberoamericano a la Igualdad, Cortés de Cádiz, España. En 1998, el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal, Villa de Madrid, España. A la fecha ha publicado 17 libros y ha sido catedrática universitaria por 22 años. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Lina Barrios y les vamos a solicitar que quienes tengan encendido su micrófono, pues tengan a bien el favor de apagarlo para no interrumpir la conferencia de esta tarde. Asimismo, pues también invitarlos a que si tienen alguna pregunta puedan realizarla al finalizar la participación de la licenciada. Entonces, los dejo con la licenciada Lina. Bienvenida, licenciada. Bienvenidos a todos. Gracias por estar presentes en esta conferencia. Como de costumbre, tengo problemas para subir la presentación PowerPoint porque no me aparece. Ah, ya. Permítanme un segundo. Bien. Mientras estamos todavía aceptando el ingreso de varios invitados que se están uniendo en estos momentos, quienes también le damos la más cordial bienvenida y siempre solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Ya vemos la presentación, licenciada Lina. Gracias. El 30 de mayo es bueno, primero que nada quiero dar gracias a la Dirección General de Investigación por permitirme dar esta conferencia virtual y al Instituto de Estudios Interétnicos de los Pueblos Indígenas donde laboro. El día de hoy, el día de 30 de mayo, que va a ser mañana, se conmemora la declaración del Popol Vuh como Libro Nacional de Guatemala. Eso fue en el marco del Año Internacional del Libro declarado por la UNESCO. Fue declarado por acuerdo presidencial en 1972. También el 26 de agosto del 2012, según el acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Este acuerdo es muy importante porque nos da un marco legal para poder ver lo que es la difusión, la protección, la defensa y la conservación del libro. ¿Por qué es tan importante para Guatemala el Popol Vuh? Bueno, Guatemala tiene la mayor población maya. Guatemala hay 6 millones y pico de habitantes mayas, de origen maya. Luego le sigue México con 1,500. Acá en Guatemala tenemos una diversidad lingüística de 22 idiomas, una variedad de indumentaria enorme, porque en cada pueblo maya hay traje de diario, de fiesta y ceremonial, tanto de hombre como de mujer.
Las autoridades mayas ancestrales están fungiendo en miles de comunidades. El conocimiento y la espiritualidad maya están vivas, ¿verdad? La verdad es que es un privilegio haber nacido en estas tierras mayas, ya que es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Primero que nada, ellos domesticaron la planta del maíz, que es uno de los 3 granos que le da de comer a la humanidad, como el trigo y el arroz, solo que el maíz tiene una gran ventaja porque se da en todo tipo de clima, se da en clima cálido, templado y frío, y se da, en cambio, el arroz solo se da en clima cálido y con humedales, y el trigo solo en clima templado y en clima frío, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los mayas fueron súper cuidadosos de que al domesticar el maíz, se diera en todos los climas. También crearon una serie de calendarios, en la matemática aportaron el 0, crearon una escritura. Y el Popol Vuh es parte fundamental de la milenaria cultura maya, ya que para todo, y entonces todos los guatemaltecos y mayas debemos de conocerlo, ¿verdad? El territorio maya, para ubicarnos, está colocado aquí en rojo. En el mapa de América tiene 324,000 kilómetros cuadrados. Ya un acercamiento nosotros podemos ver en dónde está ubicada el área maya, ¿verdad? En la parte norte de Yucatán son lo que le llaman las tierras bajas del centro, que incluye todo lo que es Belice, Petén y los estados de México. Y abajo nosotros vemos que les llaman las tierras altas, pintado en color beige y anaranjado. El clima templado y el anaranjado es el más frío, ¿verdad? O sea que el pueblo maya ocupó todo este tipo de climas. El que mayoritario que ven ustedes es el clima cálido en las tierras bajas y bajas del centro, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la etimología de la palabra Popol Vuh. La mayoría, todos los idiomas en el mundo tienen palabras que se mantienen, palabras que se olvidan y palabras nuevas que se incorporan en el léxico. Por ejemplo, hace 100 años en toda América Latina casi no se conocía la palabra pizza, pero ahora ya es de uso común, ¿verdad? Pero se han olvidado otros términos. Por ejemplo, mi familia viene de un área donde se hablaba español antiguo, un área MAM donde se conservó todavía el español antiguo, y a mi abuelita a mí me enseñó a decirle al cerrojo, lo que conocemos como cerrojo, me enseñó a decirle aldaba. Y cuando yo con mis compañeras donde estudiaba dije aldaba, y todo el mundo me dijo, ¿y eso qué es? Nadie sabía, y así habían un montón de palabras que yo decía que la gente no las entendía. Entonces, en este sentido, también podemos ver en los idiomas mayas, en la palabra jade, ya muy pocas personas la conocen en la actualidad, pero el jade era el metal precioso por excelencia de los mayas, pero quedó en desuso porque a la venida de los españoles se dejó de utilizar jade y de fabricarlo. Entonces, si ustedes le preguntan a una señorita de habla MAM de 18 años, ¿cómo se dice jade? Y no puede, pues, pero sí puede un montón de palabras, ¿verdad? Entonces, por eso hago esta reflexión para entender la palabra Popol Vuh. La etimología es el origen de la palabra. Popol significa petate, pero también significa autoridad. Y ol es un sufijo que resalta su cualidad y puede decir que vuelve sagrada la palabra, como dice Violeta Samcoló, hablante de maya quiché. La palabra popol en los diccionarios
por ejemplo, diccionarios anticoloniales, ¿verdad? La palabra popol en Jiménez, en el diccionario de 1711, nos indica popol, cabildo, alcaldía, o lo que ahora nosotros conocemos como municipalidad. Popogil es consultar en cabildo. El diccionario Cachiquel de Coto de 1656 nos dice que Popoval es el lugar de reunión de las autoridades. Popolzig es la reunión en sí, Popoluleu es la heredad y Popolahau son las autoridades o principales. El diccionario maya yucateco de 1931 nos indica que Popolná es el edificio municipal en tiempos coloniales. El diccionario quechí del padre Hasserin del 79 nos dice que Popol es el cabildo, el juzgado, son las autoridades civiles. Y la palabra buj es papel, hoja o libro. Entonces, Popol Vuh se le puede decir como el libro de la autoridad sagrada. Otros le dicen el libro del consejo, así recibe varios nombres, ¿verdad? Bueno, ¿cómo llamarlo? ¿Pop Vuh o Popol Vuh? Porque hubo un investigador, Maya Quiché, que dijo que la palabra no era correcto decir popol, porque él era hablante de quiché y la palabra popol no existía en el idioma quiché, pero la palabra pop sí. Él fue don Adrián Inés Chávez. A este respecto, quiero comentarles algo muy importante. Él fue el primer maestro maya que fue graduado en Guatemala. Él es de San Francisco, era de San Francisco el Alto de Totonicapán. Él tradujo por sus propios medios el Popol Vuh. Él no recibió financiamiento de ninguna institución ni de nadie, sino que él estaba fascinado con el contenido del Popol Vuh y entonces se dedicó a divulgarlo y a traducirlo. Él era de verdad un hombre excelente. En el 1959 fundó la Academia de la Lengua Maya Quiché, pero no solo funcionó un tiempo y cuando las cosas se hacen solo por iniciativas sin nada de apoyo ni municipal ni del gobierno es un poco difícil sostenerlas, ¿verdad? Él creó un propio alfabeto para escribir los sonidos de los idiomas mayas y él fue el que propuso que el nombre correcto era Pop, Pop, puesto que en quiché que él manejaba no existía la palabra popol, pero él en su tiempo, en la década del 70, porque le llevó varios años traducir el Popol Vuh, él no tuvo acceso a los diccionarios coloniales, ¿verdad? Por así decirlo, es como que ahorita, peor ahora que estamos en época de pandemia, todas las bibliotecas liberan, en la época de él no había internet, ¿verdad? Y los diccionarios estaban en universidades de Estados Unidos, no se habían hecho las publicaciones, todavía faltan una serie de publicaciones de estos diccionarios, ¿verdad? Entonces, con las limitaciones que él tuvo, hizo una excelente traducción, ¿verdad? Entonces, se puede decir Pop Vuh o Popol Vuh, según mi opinión, no cambia, no es ningún problema, ¿verdad? La escritura es una de las principales características de los pueblos que desarrollan una civilización. La escritura maya se basa en dibujos que representan sílabas y palabras completas, que al combinarse forman oraciones. La escritura maya se inventó hace 2300 años. Aquí en la diapositiva pueden ver ustedes una escritura, ¿verdad? La escritura se hizo en vasijas, se hizo en estelas, se hizo en escalinatas, se hizo en murales, en dinteles y en libros, ¿verdad? A la fecha nosotros todavía tenemos en muchos lugares ver la escritura, sin embargo en papel
es muy escasa la escritura porque el primer Popol Vuh fue escrito por abuelas y abuelos con glifos mayas. Lo que vemos acá es un códice maya o libro maya. Este no se agarra como los libros que nosotros conocemos en la actualidad, que están agarrados de un extremo para que no se caigan las hojas y llevar el orden. Los libros mayas se hacían en tiras de papel de amate, de corteza de amate, y se pintaban con cal, y encima de ellos se escribían y luego se doblaban en forma de acordeón. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este es el Códice de Dresde. Bueno, pero cuando fue la invasión española a Mesoamérica, se destruyeron incontables libros mayas y aztecas porque no entendían la escritura. Pensaban que los libros tenían contenidos de brujería, hechicería y adoración. Y ahora en estos días estaba leyendo a Fray Diego de Durán en su libro La Historia de las Indias de la Nueva España, que escribió en 1579, y él dice: escribían con pinturas y efigies sus historias, memorables hechos, sus guerras y victorias, sus hambres y sus enfermedades, sus prosperidades y adversidades. Todo lo tenían escrito, pintado en libros largos, con cuenta de años, meses y días que habían acontecido. Tenían escritas en esas pinturas sus leyes y ordenanzas, sus censos, todo en mucho orden y concierto, de lo cual había excelentísimos historiadores que con estas pinturas componían historias amplísimas de sus antepasados. Pero hubo algunos ignorantes que, creyendo ser ídolos, los hicieron quemar, siendo historias dignas de memoria. Esto pasó tanto en Guatemala, en el área maya, como en el área mexica, ¿verdad? Bueno, como se quemó el Popol Vuh original, y los sacerdotes también, para acelerar la difusión del cristianismo, la difusión de la cultura hispana, enseñaron a los hijos de los gobernantes a leer, a hablar español, luego a leer, escribir. Entonces, cuando uno de ellos ya pudo escribir con caracteres latinos, o sea, el alfabeto que conocemos, A, B, C, D, E, entonces él escribió con letras del alfabeto español entre 1554 y 58, es que escribió el Popol Vuh. Él tenía el cargo de Popol Vuhnak, era un cargo del gobierno, era hijo de Jumno, y él se llamaba Diego Reynoso. Él escribe el Popol Vuh y este queda guardado en la parroquia de Santo Tomás Chichicastenango, y lo encuentra Jiménez. Él no dice cómo lo encuentra, solo dice que lo encuentra, y de ahí se han generado una serie de historias de cómo fue ese hecho. Él fue cura entre 1701 y 1703 ahí en Chichicastenango. Jiménez escribe una obra en 1722 que se llama Historia de San Vicente de la provincia de Chiapa y Guatemala en 1900, y ahí dice: la doctrina contenida en el Popol Vuh era la que primero mamaban con la leche, y que todos ellos casi la tienen de memoria, y descubrí que de aquestos libros tenían muchos entre sí. Aquí vemos cómo Jiménez habla de la importancia del Popol Vuh dentro de la población maya, ¿verdad? Y eso fue 2 siglos después de la invasión española, ¿verdad? Aunque los españoles han tratado de eliminar la cultura maya, como me decía un cofrade de Palín, me decía: no nos pueden matar porque nuestras raíces son tan profundas como la ceiba, y nunca lo van a lograr. Bueno, aquí vemos nosotros la primera página del Popol Vuh que escribió Jiménez. Jiménez la escribió en
edición, o sea, él copia el Popol Vuh del original, del que le fue entregado, ¿verdad? Y la primera columna a la izquierda la escribe en quiché y la columna derecha la escribe en español. Esta es la copia más antigua a la cual se tiene acceso, ¿verdad? La primera edición ya publicada en libro la hace un alemán, Carlos Scherzer, en 1857 y le puso las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Aquí pueden ver ustedes el texto, la portada, perdón. Dice, según el texto español del manuscrito original que se halla en la biblioteca de la Universidad de Guatemala. Ese fue un nombre que tuvo durante una época la Universidad Estatal y que ahora se llama Universidad de San Carlos de Guatemala. Publicado por primera vez y con notas de este señor a expensas de la Imperial Academia de Ciencias, Londres, 1857. Este libro realmente pasó el texto el texto de Jiménez, perdón, fue llevado a Europa, ahí pasó por manos de varios libreros, de varios coleccionistas de libros antiguos, hasta que regresa a América y es comprado por un empresario de la madera de Estados Unidos, que es este señor que vemos aquí. En esa fotografía, él está parado frente a unas secuoyas, son árboles enormes que existen en Estados Unidos, ¿verdad? Él fundador de la biblioteca de Newberry de Chicago, y él donó toda su colección de libros y entre esas iba el Popol Vuh, ¿verdad? Aquí tenemos esta fotografía que están viendo ustedes. Tuvo la bondad de compartirme la escultora Chiqui Ramírez. Ella es la persona de saco azul, la de café es la persona de la biblioteca que le mostró el Popol Vuh y los otros son compañeros guatemaltecos. El libro, este cafecito que ven ustedes sobre este lienzo verde, es el Popol Vuh que está ahorita en Newberry, ¿verdad? Este libro es considerado uno de los manuscritos más importantes de dicha biblioteca, que tiene 1.500.000 libros, 5.000 millones de páginas manuscritas y 500.000 mapas históricos. Las publicaciones sobre eso es un libro que ha fascinado a muchos, a extranjeros, a ladino mestizos guatemaltecos y al pueblo maya también, ¿verdad? Pero los que primero tuvieron acceso a la versión de Jiménez fueron extranjeros, Jiménez español, el alemán, franceses y ingleses y de todo, ¿verdad? Ellos han hecho traducciones, pero no son tan fidedignas, puesto que ellos no son hablantes de los idiomas mayas. Luego, también tenemos aportes muy importantes de los guatemaltecos, como Recinos, Villacorta, Agustín Estrada Monroy, ¿verdad? Pero también tienen algunas pequeñas limitantes porque no son hablantes nativos del idioma quiché. Y luego tenemos a la población maya que empezó a tener acceso a estos documentos a partir de 1950. Aquí tenemos al licenciado Adrián Recinos, que fue el que descubrió el Popol Vuh ahí en Newberry, porque él estaba consultando el tesoro de las 3 lenguas que había escrito Jiménez, y adjunto, después de terminar el diccionario, estaba el Popol Vuh, ¿verdad? Él lo encuentra y lo publica en 1947. Es la versión que más número de copias ha tenido porque lo publica el Fondo de Cultura Económica de México y ellos publican para toda América Latina, ¿verdad? Es la versión más difundida. Ahora,
¿cuáles son los trabajos más relevantes hechos por los mayas? Tenemos el de don Adrián Inés Chávez, que ya lo vimos anteriormente, al doctor en sociolingüística Luis Enrique Sam Colop y al poeta Humberto Acabal. ¿Cómo acercarnos para aquellas personas que nunca han leído el Popol Vuh? Porque cuando uno no lo ha leído y lo lee por primera vez se confunde un poco. Entonces yo siempre aconsejo leer la versión infantil, luego pasarse a la paráfrasis del Popol Vuh. Esta paráfrasis está escrita en un lenguaje sencillo, pero que da todos los conceptos del Popol Vuh, ¿verdad? Hay una versión corta de Luis Enrique Sam Colop y la versión académica. Perdón, solo vamos a solicitar a José Antonio que nos haga el favor de apagar su micrófono. Muchas gracias. Bueno, hay diferentes autores, porque el Popol Vuh ha sido estudiado por muchos, que habla que lo dividen en capítulos, lo dividen en 3 partes, en 4 y en 2. La versión que yo uso es las 2 partes. Para mí son identificables fácilmente una primera parte que nos habla sobre la cosmovisión maya. Esta cosmovisión quiere decir que se aplica a todo el territorio maya, todo ese territorio que nosotros vimos en los mapas, ¿verdad? Y la segunda parte que nos habla específicamente del grupo maya quiché, que nos habla de la historia de ellos. La transición entre estas 2 partes empieza a ser muy sutil y de repente cuando uno a veces no la nota, pues ahí el Popol Vuh nos dice esta es la parte de cosmovisión y esta es la parte histórica, ¿verdad? Vamos a ver la parte de cosmovisión. Primero nos habla sobre la cosmogonía, nos habla cómo se forma el mundo, las plantas, los animales y todos los objetos que nos rodean. Cada cultura tiene una cosmovisión, una cosmogonía. Según la UNESCO hay 9,000 culturas alrededor del mundo y entonces tenemos que hay 9,000 cosmogonías que nos explican, ¿verdad? Hay en el Popol Vuh la versión que más conocemos ustedes, que conoce la mayor parte de gente, es cómo se creó el mundo desde el Génesis. Y entonces resulta que es un Dios omnipotente y omnipresente de género masculino que crea todo, ¿verdad? En cambio, en el Popol Vuh, no. Esto son 20 energías creadoras. Estas 20 energías creadoras son... vienen en parejas y son duales. Y se complementan y se alternan. Este fenómeno de las 20 energías, este hecho de las 20 energías creadoras es muy simbólico porque refleja el sentido comunitario del pueblo maya, ¿verdad? No es individualista, sino que son una serie de energías las que hacen el mundo, ¿verdad? Primero se cree, dice no había nada, y después se crean, está el cielo, el mar y crean la tierra. Un segundo paso, crean la flora y la fauna. Después crean una humanidad de lodo y después crean a hombres y mujeres de madera. Cuando se crea la flora y la fauna, se mencionan gran cantidad de animales y de plantas. Y eso se debe que Guatemala está catalogada desde el 2011 como un país megadiverso. Es decir, es uno de los 19 países biológicamente más ricos del mundo, que representan el 70% de la diversidad mundial. Solo en un 10% del total de la superficie terrestre. Lamentablemente aquí en Guatemala yo creo que ya vamos a dejar de ser región megadiversa porque desde hace
cientos de años se están haciendo plantaciones de caña, de café, de algodón, últimamente de palma africana, y ahora con las minas se está destruyendo un montón de esa megadiversidad. Aquí vamos a ver rapidito las plantas que aparecen en el Popol Vuh. El pajón, el pino, el ciprés, el bejuco, el árbol, el maíz blanco, el maíz amarillo, el palo de pito, el árbol de cibac, el maguey, la pata de gallo, el hule, el pericón, el tabaco, el árbol de morro, un árbol que se llama sangre de drago, espinas, árbol amarillo, chilacayote, chile, frijol, pataste, cacao, tomate, musgo, musgo gris, que se conoce como barba de viejo, caña, flores rojas, flores blancas, flores amarillas, flores grandes, hojas de milpa, encino, copal, incienso, que es el incienso maya, el zapote, la nona, el jocote, el nance, el matazano y los hongos. También aparecen diversidad de animales. El quetzal, el grillo, el venado, el jaguar, el puma, la culebra, la serpiente blanca, la cascabel, el cantil, el ratón, el sapo, el pez, el cangrejo, el perro, el tecolote, cuervo, chocoyo, gato de monte, coyote, hormiga, hormiga obsidiana, hormiga chequén, mono aullador negro, mono aullador rojo, mico, guacamaya, zancudo, luciérnago, correcaminos, conejo, jabalí, pisote, piojo, sapo, un pájaro que se llama huac, un pájaro que se llama quelechú, el cot, el sopilote blanco, la lechuza pujuy, la lechuza ishpurpuhuec, el tacuacín, la comadreja, el armadillo, el ciempiés, las abejas que se llaman guonón, stal, ajaj, el murciélago, el pájaro, un pájaro negro que es marino, la tortuga y el micolión. El Popol Vuh dice adentro, escribiremos otra, dentro de su texto dice, escribiremos otra vez el Popol Vuh, ya dentro de la escritura Cashlán, o sea, castellana. Otra vez todo en su tiempo, sacaremos porque ya no existe muestra de nuestra clara venida del otro lado del mar, la verdad, la sombra que nos protege, que muestra claramente la vida. Existía el primer libro antiguo, oculto su rostro. Al investigador, al meditador, grande es su visión, su análisis, su verdad. La creación del mundo, tenemos que crearon a los seres de lodo, y ahí crearon una humanidad de madera, tanto de Chité sacaron al hombre y de Sibac sacaron a la mujer. Luego, el Popol Vuh tiene algo que se llama regresiones literarias o regresiones cronológicas, y por eso es que mucha gente se confunde. Pero imaginemos nosotros que estamos viendo una película en el cine y de cualquier tema, y el actor principal, a la mitad de la película, él ve algún objeto que le recuerda a su infancia y entonces regresa a ese recuerdo, ¿verdad? Después y después termina el recuerdo y entonces se sigue la trama de la película, ¿verdad? Algo así es esto, son regresiones literarias o cronológicas. Entonces, aquí es donde empiezan las historias del Popol Vuh. Es una forma muy bonita de contar las cosas, ¿verdad? Porque en estas historias nos enseñan, los personajes encarnan valores y antivalores. Entonces, la primera historia que aparece aquí es la lucha entre dos familias. Los Ajpú, donde son los nietos, la generación de los nietos, los que luchan contra Bukub Caquish, Zipacná y Cabracán, que representan los antivalores. Entonces, los que vencen en este caso son la familia Ajpú. La segunda historia nos cuenta el primer viaje de los Ajpú a Xibalbá. Sin embargo, los personajes aquí no son los nietos, sino que son los padres. Y tienen una contienda con los gobernantes de Xibalbá, que les ponen varias pruebas y ellos no las ven, no las pasan y son vencidos y son muertos.
Luego tenemos la tercera historia, que es Ixquic. La historia de Ixquic es hija de un gobernante de Xibalbay, el gobernante Cuchumaquic, y ella es embarazada por la calavera de Junjunajpú, y entonces los gobernantes de Xibalbá, al ver que ella está embarazada y le dicen de quién es el embarazo, y ella dice de nadie, yo no he conocido a ningún hombre, y no le creen, entonces la condenan y envían a 4 mensajeros para que la sacrifiquen. Pero ella logra convencer a esos 4 mensajeros que son tecolotes y no la matan. Ella engaña a los gobernantes de Xibalbá y entonces ella es la que vence en esa historia. Luego Ixquic llega embarazada a la familia de los Ajpú y entonces con la abuela Ixmucané ella le dice, qué raro que estés embarazada porque mis hijos fueron muertos en Xibalbá, y entonces ella le demuestra a través de varias acciones que es cierto, y entonces ella es la que vence. La cuarta historia es de los hermanos Ajpú. Los hermanos mayores Jumbatz y Junchowen, que son los Ajpú nietos, que están en rivalidad, y los que vencen son la generación de los Ajpú nietos, ¿verdad? La quinta historia es el segundo viaje a Xibalbá de los Ajpú, de los nietos que venían de la historia anterior, ¿verdad? Y ellos se enfrentan con los gobernantes de Xibalbá y ellos son los que vencen, pasan todas las pruebas y los vencen, ¿verdad? A los gobernantes de Xibalbá. ¿Cuáles son los factores de éxito de estas historias? Usan la inteligencia en lugar de la fuerza. Pedir ayuda a los animales, pedir ayuda a las plantas, pedir ayuda a las energías creadoras. La mujer en el Popol Vuh presenta muchas facetas, ¿verdad? Primero que nada, son parte de las energías creadoras. Luego aparece la mujer comadrona, la mujer sabia, la mujer odontóloga, la mujer oftalmóloga, la mujer traumatóloga. Las energías guardianas de la milpa, que son 4, son femeninas, mujeres gobernantes y mujeres guerreras. Esto nos refleja como el papel protagónico de la mujer en el Popol Vuh, ¿verdad? Porque se ha dicho en la literatura y la concepción que se tiene de Occidente es que las mujeres indígenas y mayas solo tienen hijos, cuidan sus animales y hacen algún arte, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vemos que ellas tienen papeles determinantes, ¿verdad? Especialmente Ixmucané, que es la creadora de los hombres de maíz, ¿verdad? También el Popol Vuh nos habla de las artes de Jumbatz y Junchowen, cómo ellos eran multidisciplinarios, ellos eran flautistas, cantores, cerbataneros, escritores, escultores, artistas del jade y artistas del metal. También nos habla de la parte lúdica de los juegos, un juego que se llama Sac, que aún se juega en la actualidad en la región de Sololá municipio en el área Cachiquel. El juego de pelota maya, explican cómo se jugaban de 2 en 2, la indumentaria para el fuego, cómo se llama la cancha del juego de pelota, que es home, y cómo entre los jugadores acuerdan los premios para el que gane, ¿verdad? La humanidad de maíz es la que hizo Ixmucané. La humanidad de maíz se crean 4 parejas. La primera pareja es Balam Huitsey y Cajapaluná, que ellos son los guardianes del oriente. Luego la segunda pareja, Balam Acab y Chomijá, que son los guardianes del occidente.
Majucutá y Tzununijá, que son los guardianes del norte, Ikbalam y Caquixajá, los guardianes del sur, ¿verdad? Que esto corresponde a los 4 colores del maíz. Cuando terminan de Ixmucané, de fabricar, de hacer a la mujer, dice literalmente el Popol Vuh, dice, son pues Xocojahuab, mujeres gobernantes. Nosotros podemos ver ahí, es una reconstrucción de la Reina Roja de Palenque, ¿verdad? Bueno, aquí se puede ver un proceso de evolución de la vida. Primero, crearon animales y las energías creadoras les dijeron, hablen. Pero los animales no hablaron, solo emitieron soniditos, ¿verdad? Entonces, ellos crean una humanidad de lodo y le dicen, la humanidad de lodo habla pero no piensa. Luego crean una humanidad de madera. Esta humanidad de madera habla, piensa, pero no agradece. Y después se crea la humanidad de maíz. Ellos hablan, piensan y agradecen. También en el Popol Vuh aparecen las ceremonias mayas a la salida del sol. El Nishtam Copal es el nombre del copal que llevó Balam Quitze, Cahuistam Copal el que llevó Balam Acab, Cabahuil Copal el de Majucutá. También ofrendaban hongos, pericón y trementina. Nosotros podemos ver aquí una ceremonia maya en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el Popol Vuh también? Personas con diferente color de tez. Hay personas blancas y de tez negra. Siempre se mencionan 4 mensajeros. ¿Por qué? Porque el universo tiene 4 rumbos, entonces para que el mensaje llegue a todos los rincones, siempre hay 4 mensajeros. Se mencionan ciudades mayas, que ahora en la actualidad, que la mayoría se puede ubicar, ¿verdad? Que son sitios arqueológicos. Se mencionan volcanes, montañas, ríos, cuevas, barrancos con su nombre propio que se pueden identificar ahorita en la geografía de Guatemala. Nos habla de diferentes climas, granizo, temporal, de minerales. Nos habla del derrocamiento de gobernantes, que es un castigo extra. Cuando hay una sublevación para derrocar a los gobernantes, el castigo es extraer el corazón. Y se nombran infinidad, quiero decir, muchos de los grupos que actualmente mayas que convivimos en Guatemala y nombres específicos de estos pueblos. Y también hay un hecho muy importante, la relación tierra-cielo. Cuando mueren personajes se convierten en astros del cielo. Se convierte en sol, Ixbalamque se convierte en la luna, los 400 muchachos de la primera episodio de las historias se convierten en las Pleiades, Bukukakish se convierte en la Osa Mayor y Zipacná en la Osa Menor. Ahora pasamos a lo que es la segunda parte, que es la parte más pequeña, que es la historia quiché. Aquí nos habla de la organización social, cómo están organizados a través de Nimha o casas grandes que reúne a varios linajes. Habían 9 casas de los Cahuec, 9 de los Mijair, 4 de los Ajau Quiché y 2 de los Aquí. En total eran 24 Nimha o casas grandes. También nos habla la expansión de los quichés por la guerra, migraciones internas, fundación de ciudades, terminando con Humarcaj. Empiezan con la primera y se van hasta que terminan en Humarcaj, y la genealogía de los gobernantes quichés. Los primeros hombres no mueren, ellos heredan, o sea, por ser los fundadores del pueblo, ellos no mueren, sino que desaparecen así en una forma rara, ¿verdad? Pero eso es un
para dar el hecho de que eran superiores, ¿verdad? Y lo primero que ellos heredan antes de morir es el envoltorio sagrado, que es lo que usan ahora los guías espirituales para pronosticar el futuro, que son frijolitos rojos de Tzité. Y también heredan tierra a las mujeres. También en esta parte se ve el espíritu comunitario, porque hay una etapa en donde el fuego, hay un gran temporal y entonces toda la gente está muriéndose de frío y se comparten, los quichés comparten el fuego con toda la gente. Pero hay un momentito en que el temporal sigue y les entra el egoísmo y ya no comparten el fuego. Después de que entra este egoísmo, viene la guerra de expansión de los quichés y también mencionan los matrimonios mayas y las pedidas de novias. Los factores de éxito en esta segunda parte es el uso de la fuerza a través de la guerra, pedir ayuda a las energías creadoras, hacer ceremonias, el ayuno sistemático de los gobernantes y la alternabilidad en el poder. Sibalaj Maltiosh, muchísimas gracias por su atención. Ahora venimos a la parte de preguntas y respuestas. Agradecemos a la licenciada Nina por toda esta explicación que es muy enriquecedora definitivamente, y vamos a dar entonces espacio a preguntas. Quienes quieran abrir su micrófono pueden hacerlo para preguntar directamente, y quienes quieran anotar en el chat también vamos a estar al pendiente. Entonces, hola, buenas tardes. Pues escuchamos, así es. Hola. Adelante. Hola. Hola, los escuchamos. Saluda Nicolás de Atitlán. Mucho gusto. Dichoso que está en ese hermoso pedacito de la tierra maya. Exactamente. Yo formo parte de la cultura maya Tutujín. Entonces, tengo una duda. Hola. Dos dudas. Más que todo. La primera es, cuando usted habló, cuando quemaron los libros mayas, bueno, la escritura y todo eso, según contaban, pues, que eso data, que están celebrando ahora cuando hacen la quema del diablo. Dice que esa es la misma fecha que quemaron los libros. No sé si es cierto. Uno. Dos, cuando usted habló del Tzité, recordemos que aquí tenemos a Rilahmam. Él fue creado a base de la madera o del árbol Tzité. No sé si sería la misma o es otra. Bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes. En relación a la primera pregunta, no tiene nada que ver la quema del diablo, porque esa no fue la fecha. Hubieron varias fechas, porque no solo en una fecha quemaron los libros. Como ustedes oyeron, tenían sus leyes, sus ordenanzas, habían libros de agricultura, de química, de literatura, de matemáticas, de calendarios, ¿verdad? Era muy difícil destruirlos en un solo día. En algunos momentos sí se logran identificar fechas y en otras no, pero a alguien se le ocurrió eso de la quema del diablo, no tiene nada que ver. Y en relación a lo otro, sí, es el Tzité, que se usa actualmente los días espirituales, y es también la madera con la cual se fabrican las máscaras del abuelo Rilahmam. Lina, soy Malati. ¿Qué manda? Licenciada Lina, soy Malati, mucho gusto, desde Colombia. Ah, qué bien, gracias. Lina, quería preguntarle, se me fue la pregunta. ¿Qué se piensa en este momento, qué piensa el Popol Vuh? ¿Cómo se interpreta lo que está pasando con todo este tema de la pandemia? Bueno, el Popol Vuh no habla específicamente, no es un libro, como dijéramos, de Nostradamus, que él dijo en tal fecha va a pasar esto y en tal otra fecha va a pasar lo otro.
Pero sí, lo que sí es importante del Popol Vuh es que se pueden rescatar valores para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, el valor de la solidaridad es muy importante, del espíritu comunitario, del consenso. Por ejemplo, cuando se hizo el primer cerco sanitario en Patzún, municipio Cachiquel, resulta que el presidente solo llegó y cerró el municipio y por un mes o 40 días, no me acuerdo, ¿eh? Pero poco a poco la gente empezó a acabarse sus reservas de comida y ya no había comida en el pueblo, había gente que no tenía suficiente. Entonces, los municipios vecinos como Patzicía, que son agricultores, inmediatamente llevaron alimentos a Patzún, del Quiché, las panaderías llevaban pan y el pueblo se organizó, los jóvenes, los bomberos, las organizaciones religiosas para salir adelante, ¿verdad? Eso sí es muy importante, los valores que aparecen en el Popol Vuh son aplicables para la vida y para esta pandemia. Hay una pregunta, perdón, la manita. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Buenas tardes. Adelante. Felicitaciones por la conferencia, maestra. La saluda Cantón Lee. Igualmente, gracias. Pues quisiera preguntarle a usted, hay pasajes del Popol Vuh que hablan sobre la tributación en Guatemala, y en algún pasaje del mismo habla que iban a tributar con gozo y con gusto. Considero pues que desde el punto de vista tributario, en el siglo en que se estaba hablando sobre el Popol Vuh y hasta la fecha, la mayoría de guatemaltecos no van a tributar o no tributan con gusto. Entonces, nosotros en algunos foros económicos o económicos sociales hacemos cierto reanálisis o relectura de eso que dice el Popol Vuh, porque creo que es algo más mágico que no se acerca a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. No sé, usted me podría ampliar, le agradezco mucho. Gracias. Bueno, pues exactamente el pasaje ahorita no lo tengo un poco, de San Pablo, perdón, ahorita voy a pedir, que no lo tengo aquí a la mano, pedí el pasaje que yo me recuerdo es que cuando estaban los gobernantes quichés, llegaba la gente con ellos y lo primero que hacían era ir a la ciudad y visitar el lugar, y en el lugar sagrado ofrendaban, hacían como un pequeño tributo o ¿cómo se llama esto? Una oración, y ofrendaban copal, pericón y otras cosas. Y entregaban, ¿cómo? El toj. Sí, el toj, sí. Sí lo entregaban, y también dice que entregaban jade y entregaban plumas de quetzal. Pero por lo que yo me recuerdo del texto, no dice que es entregado el tributo con congoja, sino pues tampoco dice alegría, pero por las palabras que son utilizadas, diríamos que más en forma, más que en forma, no brincando de la felicidad, ¿verdad? Pero en forma agradable. Sí, fíjese que eso es lo que nosotros, digamos, hemos releído, y debates en algunos foros económicos sociales, se hace un cuestionamiento, porque si vemos la parte de los sacrificios humanos, es una significación política y económica, ¿verdad?, en la cual se utiliza ese tipo de sacrificios, no únicamente desde el punto de vista religioso, porque ellos a los más iguales los ubicaban en la plaza,
para decirles que las autoridades así habían sido puestas por Dios. Y entonces les decían que para demostrarlo, estoy tratando de recordarlo más o menos, iban a oscurecer el día. Ellos sabían por el manejo que tenían de la astrología y la astronomía y la matemática que había un eclipse, pero no era que las autoridades habían sido puestas de esa manera. Lo que le decía eso en relación con el tributo, porque si había una presión de carácter político y económico hacia los macehuales y hacia algunos otros que aparecen en el libro, tampoco podría decirse que, como usted dijo, no es congoja, pero tampoco iban a tributar con gusto, porque había esa presión de carácter político y económico que era el sacrificio. No sé qué opina, maestra. Sí, mire, fíjese que el sacrificio era un castigo político cuando había por decirlo, un golpe de Estado, pero no era algo que se hiciera comúnmente, ¿verdad? Depende, mire, cuando a mí, yo le cuento, pues yo cuando era niña, cuando tenía 9 años, dije yo voy a estudiar arqueología. Y lo dije toda mi vida hasta que entré a la universidad. Cuando yo me di cuenta que los arqueólogos no podían ir a preguntarle a la gente, por ejemplo, que está en Tikal, mire, ¿y por qué construyeron esta estructura? ¿Y por cómo se jugaba el juego de pelota? Sino que todos son teorías. Se me quitó el amor por la arqueología y entonces me volví antropóloga. Porque nosotros ahorita sí podemos ir con los abuelos y preguntarles todo lo que dice de los macehuales, lo de que lo tenían ahí, los amenazaban, que iban a oscurecer el cielo si no aceptaban esas autoridades. Es un poco teoría, son teorías a veces también de gente que no ha vivido. Porque ¿cómo vemos nosotros que se eligen ahorita las autoridades? Las autoridades se eligen, primero que nada, las autoridades trabajan ad honorem. Las autoridades trabajan las 24 horas. Las autoridades son elegidas por consenso de la comunidad, no porque se va como un castigo o como un tributo, como un tributo que no está dado de corazón. En las comunidades, si nosotros vamos, le voy a poner un ejemplo que conozco re bien, la aldea Chuanoj de Totonicapán. Tienen una organización social, mis respetos, que yo quisiera que fuera a nivel nacional. Ellos están 1 año sirviendo, pero entran 2 meses antes del 1 de enero para ver cómo hacen las autoridades para hacer su gestión, cómo hacen justicia, cómo convocan, qué situaciones se quedaron pendientes. Cuando yo lo vi, dije yo, tanta laraca que hacen ahorita los gobiernos para decir la etapa de transición, eso ya lo tenían ellos. Los gobernantes están puestos por sus méritos, no porque ofrecen láminas, blogs, pelotas, comida o ropa. Las autoridades están puestas, son electas por sus méritos. La persona los principales tienen que ser honrados, tienen que ser trabajadores, no tener antecedentes de vicios. ¿Y por qué? A mí me decía el regidor cuarto de Totonicapán, mire, no vamos a leer, mire, porque cuando yo era muy joven, todavía estaba haciendo investigación, me decía, ay, yo pregunta y me dijo así un poco enojado, ay, mire, señor, usted se hace bolas. Le voy a explicar en palabras sencillas. Nosotros elegimos a la comunidad. La comunidad elige a sus autoridades, no elige a los bolos. ¿Por qué? Si un bolo está haciendo escándalo y va a la autoridad a decir, ¿y vos por qué me estás regañando si vos sos bolo? O sea, se tiene que tener la calidad moral. Entonces, esa concepción de que los gobernantes fueron puestos
a la fuerza por el manejo de los eclipses y que el tributo era un desastre, era obligatorio, yo no lo comparto y el Popol Vuh no lo dice. Después de esta Una pregunta. tomar la palabra, por favor, gracias. Claro, Sí, quiero tomar la palabra. claro. Gracias. Entonces, tenía una pregunta. Aquí Sí. les saludo desde Carolina del Norte. Mi nombre es Cristina, yo trabajo en el consulado. Ah, qué alegre. Mi pregunta es, sí, mucho gusto a todos y muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, nosotros que debemos servir a la comunidad maya, ¿qué podemos nosotros aprender como servidores en temas de comunicación? Porque creo que a veces ese es un desafío que tenemos y voy a tratar de hacer mi pregunta lo mejor que puedo, pero ¿qué consejo nos puede dar con el tema de comunicación? Aquí hay en Carolina del Sur, en Greenville, hay una comunidad de San Sebastián Coatán que pues he tenido el gusto de conocerlos bastante y he aprendido bastante de esta comunidad. Pero pues esa es una comunidad que está organizada, pero tenemos pues mucha población maya que no necesariamente está al nivel de organización que tienen en Greenville, Carolina del Sur. ¿Cómo nosotros, qué consejo nos puede dar en temas de comunicación, de mensajes importantes que nosotros les podemos dar, más ahora en temas de pandemia, cómo cuidarse, en temas de documentación, en temas migratorios? Hay una gran gama de información que les queremos dar y qué consejo nos puede dar. Eso sería, creo que con su respuesta anterior me dio una gran idea de que primero hay que ganarse el respeto de la comunidad como para poder darles una comunicación. Entonces creo que eso es, lo agradezco mucho, pero si pudiera ampliar un poquito más, yo se lo agradezco. Gracias. Gracias. Sí, fíjense que la situación en la cual está usted ahorita es por culpa del sistema educativo, porque el sistema educativo nos enseña muchas cosas, que los ríos de Europa, las capitales de América y un montón de cosas. Yo me recuerdo que el álgebra de Baldor, yo siento que no me ha servido en nada, pues multiplicación de quebrados, suma, división y todo. Eso se conoce como conocimiento inútil. Y el sistema educativo nos enseña un montón de cosas, pero no nos enseña a conocernos como pueblos que formamos Guatemala. Guatemala es un pueblo multiétnico, plurilingüe y plurilingüe. Ese es un problema de todos los guatemaltecos, mestizos, ladinos, que no conocen al pueblo maya, ¿verdad? Primero que nada, lo que usted dijo, entendió el mensaje, es el respeto, hablar con sinceridad. Por ejemplo, yo hace poco una persona que yo conozco me dice, el gobierno nos está mandando ahorita a visitar a casas para llevarles un bono de apoyo, ¿verdad? Me dice, yo tengo mucha pena porque nosotros vamos a poner nuestra cara en qué tal que el gobierno no va a cumplir. O sea, ella sabía perfectamente, yo ni quiero ir, y yo le dije, mire, lo que tiene que hacer es decir la verdad. A mí el gobierno me manda, le voy a recoger sus datos, probablemente venga o probablemente no venga, ¿verdad? Pero decir siempre la verdad. Respetar la comunidad, no le entendí bien eso. ¿Está organizada o no? En Greenville, Carolina del Sur, ellos son parte de una comunidad grande que se llama Pastoral Maya, que tienen diferentes grupos. Bueno, está en Greenville, Carolina del Sur, está en Cookeville, Tennessee, hay unos en Los Ángeles, hay unos en Rhode Island. Entonces, digamos, hay diferentes comunidades que están conectadas. Y porque he tenido pues el gusto de ya conocerlos por muchos años, es sorprendente el respeto que se tiene, se ve la equidad de género
como yo nunca la había visto en ningún lugar de Guatemala. Realmente se ve ese respeto entre todos, el respeto a los mayores, como eligen a sus reinas mayas acá, jóvenes que nacieron acá y hablan en inglés perfecto, el español perfecto y su idioma maya perfecto. Entonces es ver esas comunidades organizadas que están funcionando bien, pero hay también mucha comunidad maya que no está en estos pueblos, que tiene como esta base de apoyo que les permite tener este consejo de los mayores, de los ancianos. Entonces están trabajando en las polleras o trabajando en construcción o están en otros lados de cierta manera desprotegidos. Y pues es trabajo nuestro como llegar a ellos, darles información, pero creo que hay mucho tema de comunicación, de cómo les debemos hablar o cómo debemos de llegar a ellos. Claro. Si quiere, yo la puedo apoyar, porque si no, nos vamos a salir del tema del Popol Vuh ahorita. Yo me puedo comunicar con usted, o usted me puede escribir a mi correo, es Lina Eugenia. Perdón, lo voy a apuntar, disculpen. Sí, Lina Eugenia @yahoo.es. Y entonces la puedo apoyar con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno. Le saluda doctor Mansor de Honduras. Quiero, hermanos Catracho me están escuchando. Saludos. Quiero saber qué influencia tiene en estos días el Popol Vuh en los pueblos mayas, en las comunidades mayas, ahí en Guatemala, o también en todo, si tiene información de aquí de Honduras también, o todo Mesoamérica. ¿Qué peso tiene todavía el Popol Vuh en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la organización social también y política? Ya, claro que sí. Fíjese que esa es la importancia del Popol Vuh, porque el Popol Vuh se está transmitiendo a través de la tradición oral en los pueblos. Nosotros, por ejemplo, en 1940-50 vino un antropólogo que se llama Rafael Girard y trabajó con los chortís, y él decía, las historias que me cuentan los chortís son las que aparecen en el Popol Vuh, pero son personas que no saben leer y escribir. Y entonces, ¿y de dónde sacaron esas historias? Nuestros abuelos no las cuentan. También las cuentan en el área de Cobán, en el área del lago de Atitlán. Son historias que se mantienen. Claro que la gente quiere que sea literal, como dice el Popol Vuh. No, tienen pequeñas variantes, pero son las mismas historias. El Popol Vuh está vigente, tanto en la historia oral, en las ceremonias, en la espiritualidad, en la organización social, en las danzas, en los juegos. Claro que está vivo, pues. Pero, incluso las oraciones que aparecen en el Popol Vuh. ¿De Honduras? ¿Perdón? Hola, doctora, le saluda David Franco, también de aquí de Honduras, de Tegucigalpa. Bueno. Sí, sí. Aquí pues no, solo para hacerle más o menos era una pregunta más o menos similar a la que acaba de hacer mi compatriota hace poco, ¿verdad? Referente a eso de la cosmovisión chortí, sobre todo relacionada con el Popol Vuh aquí en Honduras. Yo trabajé por 2 años en la comunidad de Copán Ruinas impartiendo talleres de escritura jeroglífica. Yo me dedico a la epigrafía con los niños de ahí de la comunidad. Pero sí me llama bastante la atención algo, y es de que el maya chortí, de acá del lado de Honduras, no siente ese grado de identificación hacia su cultura como sí se siente del lado chortí, del lado guatemalteco, ¿verdad? Yo les hablaba incluso de este señor, de Girard, les hablaba incluso también de algunos diccionarios maya chortí que yo poseía, pero ellos me decían, no, es que para mí ser maya chortí es estar afiliado al Consejo Indígena Maya Chortí, o sea, la pelea por tierra. Entonces, yo pues quisiera pues pedirle su orientación en este caso, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con esta gente para que ellos sí, está bien, ¿verdad? Sigan peleando por sus derechos, pero de alguna manera pues refrendándolos con su cultura, o sea, asimilando pues de que estos estudios que la arqueología, como usted lo acaba de mencionar, pues
desgraciadamente solo se basa en hipótesis, pues los hagan sentir ellos mismos, pues. Entonces, más o menos ese es como una especie como de consejo, pues, ¿qué se puede hacer con estos compañeros, con estos hermanos de aquí del lado Chortí de Copán Ruinas, dado que no sienten esa identificación ni con el relato? Sí, algunos, sobre todo los mayores, pero son ancianos que ya están arriba de los 90 años, pero sobre todo la gente actual, que incluso viaja a Jocotán a aprender el maya Chortí y cuando regresan, le dicen a sus propios compañeros que si quieren enseñarlo, que tienen que pagar un lempira por palabra. O sea, son cosas que uno se queda pues, asombrado, pues, porque uno llega, bueno, yo llegué a Copán, eso fue en el 2010, 2011, yo llegué pues como con la visión romántica, por decirlo así, ¿verdad? De querer enseñar, pues en este caso la escritura jeroglífica y poderlo complementar con lo que era pues el idioma, pero se dan esos fallos, ¿verdad? Donde no se siente esa identificación con la cultura y de paso pues también si aplasta, ¿verdad? En este caso pues decirle, no, ¿quieres que te enseñe el chortí? Pues pagame un lempira por palabra. Básicamente su opinión o su consejo, doctora, referente al caso. Bueno, fíjese que depende, acá en Guatemala no todo es parejo de que todo el mundo esté identificado con el Popol Vuh, porque por ejemplo han venido las iglesias, disculpen si hay algún evangélico oyendo o alguno de Acción Católica, pero ellos, al igual que los sacerdotes durante la época colonial, piensan que la espiritualidad maya es adorar al diablo, es hacer brujería, hechicería, y entonces han sembrado en las comunidades ese rechazo hacia esto, ¿verdad? Bueno, yo soy maya, pero ya no, o sea, cuando les conviene se identifica con maya, cuando no les conviene lo niegan. Por ejemplo, hay gente que tienen apellidos mayas y, por ejemplo, pues se llaman Juan Ixcamparic López, entonces se pone Juan y López, ¿verdad? Ya se avergüenzan porque también la presión que recibe uno de una sociedad racista es muy fuerte. A uno le dicen no use su ropa, no hable su idioma, no vaya con la comadrona, no tome plantas, no haga espiritualidad. Lo que pasa es que la cultura maya, por ser milenaria, tener 5,000 años de antigüedad, tiene sus raíces muy profundas. Pero hay lugares donde, por ejemplo, se ha perdido el idioma, pero se mantiene el traje, otras comunidades donde se pierde el traje, pero se mantiene el idioma, o sea, y a uno no puede imponerle a la gente. Uno puede, o sea, si la gente le dice a usted, yo soy chortí porque defiendo mi tierra, mis derechos, eso es lo prioritario en este momento para ellos, no la cultura. Hay que, de 10, 3 van a atinar, ¿verdad? Y hay gente siempre, y eso pasa en todas las culturas y en todas las sociedades, tenemos médicos que operan a la gente sin necesidad de operarla, con el perdón de los buenos médicos, ¿verdad? Hay también sacerdotes que abusan de los niños, ¿verdad? Entonces, el ser humano no es perfecto. Por ejemplo, yo doy un curso de Popol Vuh durante 6 módulos que duran 3 horas, ¿verdad? Y entonces las personas me dicen, deme mi presentación, y yo al principio, ay, sí, vea, para que divulguen, y después pero yo doy ese curso gratuitamente, porque a mí lo que me interesa es que la gente conozca el contenido del Popol Vuh, y después esas mismas personas le cobran por el curso, ¿verdad? Así es, doctora. De hecho, fíjese que se dio un caso, ya solo para finalizar, se dio un caso aquí muy especial en Copán. Yo impulsé lo que es la reinserción del juego de pelota, que lo aprendí en la hermana República de Guatemala con Eduardo Tacatid y con José Musía, de ahí de Sololá. Y fíjese que los muchachos, para practicar el juego de pelota, estuvimos un año, había que pagarles para que pudieran practicar el juego de pelota. El proyecto, usted ya sabrá, no funcionó. Sí. En eso yo me vi en Tegucigalpa. Aquí se hizo un voluntariado pues con muchachos mestizos. Honduras es un país que el 80% de su población es mestiza, ¿verdad? Ladina. Y aquí sí funcionó. Y estos muchachos pues, si bien, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Que se identifiquen con lo que es, ¿verdad? La cosmogonía del pueblo maya, sí sienten muy propio el juego de pelota, ¿verdad? Lo sienten, lo viven.
hemos ido incluso a participar a diferentes competencias internacionales, pero yo quisiera, pues, o sea, y no quisiera morirme, pues, sin ver este juego, por ejemplo, ¿verdad? O esta cultura arraigada en el pueblo, pues, maya chortí de Copán, ¿verdad? Así es como nuestra cultura mestiza aquí en Honduras lo hace. Básicamente eso, doctora, y muchísimas gracias, excelente conferencia, y esperamos que no sea la última. Gracias, mi amor. ¿Otra pregunta? Sí, Buenas tardes. Rafael. ¿Aló? Adelante, Rafael, creo que es el que tenía la palabra. Gracias. Muy amable. Hola, Lina, buenas tardes. Les saluda Rafael de Antigua otra vez. Mucho gusto. ¿Qué tal está? Mucho gusto que te platico otra vez. Y primeramente agradecer su tiempo. Y su conocimiento compartido es lo más sabroso que puede haber. Entonces, yo lo que estaba viendo era, hay 3 danzas que se mencionan en el Popol Vuh. De la comadreja, del armadillo, del pajuy, si no estoy mal. Si sabes si en alguna comunidad todavía realizan este tipo de danzas, o las danzas que están actuales son adaptaciones de algunas que existieron en el Popol Vuh. Aparte de ello, usted mencionaba de que Jiménez encontró el Popol Vuh en la parroquia de Santo Tomás, pero no estoy mal, en la versión de San Colop, él mencionaba de que Jiménez, o sea, él propuso de que Jiménez tal vez no encontró nada en la parroquia, sino que los ancianos le llevaron diferentes escritos. Por eso estaba la traducción castellano-quiché. Y para terminar, en los comentarios que estábamos haciendo en el chat, yo me introduje un link de la Universidad Estatal de Ohio, donde ellos tienen el Popol Vuh de Newberry, y se puede bajar ahí eso y poderlo imprimir y tener una copia de eso. Yo tuve la suerte de hacer una impresión casi idéntica a la original y se la donamos al señor de la alcaldía indígena Chichicastenango. Entonces, una vez más, le agradezco el tiempo y espero que me interesa más lo de las danzas. ¿Cómo está lo de las danzas que ellos están mencionando ahí? Y mucho gusto verlo otra vez. Gracias, igualmente. Pues en relación a las danzas, muchas ya se perdieron, ¿verdad? Y en relación por eso yo les digo que Fray Francisco Jiménez no dice cómo lo encontró, si se lo llevaron, no dice nada, solo dice que lo tiene, ¿verdad? Y ahí es que se han hecho muchas teorías de cómo le llegó, ¿verdad? O sea, de la cultura maya tampoco tenemos que ser idealistas y pensar que todo está intacto, ¿verdad? No, 500 años no pasan en vano, ¿verdad? El pueblo maya sufrió la primera pandemia de viruela, bueno, toda América sufrió la primera pandemia de viruela con la llegada de los españoles, porque era una enfermedad que no se conocía y esta enfermedad mató al 80% de la población, o sea, de cada 100 gente solo quedaron vivas 20, y habían cosas que se fueron perdiendo, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo maya se ha mantenido en gran parte, ¿verdad? Al menos para mí este censo que hubo en Guatemala del 2018 es la primera vez que la población maya aumenta, porque en los anteriores censos era mucha la presión y el hecho de ser maya, ¿verdad? Y como se piensa que lo maya se es retrasado, se es pobre, y entonces la gente lo empieza a negar. Sin embargo, en este censo hubo un aumento, ¿verdad? Y eso es bueno. Muchas gracias. Licenciada, por el chat estaban preguntando, hay varias preguntas, vamos a hacerle algunas por respeto a los que escribieron también. Desde Bogotá, pregunta Doris Rojas, ¿cuál es la visión del tiempo y de la conciencia histórica en el Popol Vuh? Y bueno, es la misma pregunta la que vuelve a escribir, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del tiempo y de la conciencia histórica en el Popol Vuh? Bueno, sí. Saludos a Bogotá otra vez. La conciencia histórica sí aparece en el Popol Vuh, ¿verdad? Se tiene toda
los ciclos, se mencionan los ciclos del tiempo, de contar el tiempo en el Popol Vuh, no todos, porque los mayas tenían varios calendarios, ¿verdad? Tenían el calendario de Venus, el calendario solar, el lunar, y entonces no, es que la gente quiere que esté así, ¿verdad? El Popol Vuh habla en la página tal y tal oración, ¿verdad? No es así, hay que saber interpretarlo, ¿verdad? Entonces sí nos habla del tiempo, sí nos habla de las etapas, de las generaciones, de un montón de cosas, de la conciencia, del tiempo, pues se puede decir, como dicen muchos arqueólogos, los mayas, si en algo estaban obsesionados, era en el tiempo, ¿verdad? Porque ¿por qué manejaban tantos calendarios, verdad? Entonces sí aparece, ¿verdad? Pero hay que saberlo leer, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando se dice, una persona me preguntó una vez, mire, y los mayas creían en la reencarnación. Sí, le digo yo, no, pero yo ya leí el Popol Vuh y ahí no aparece la palabra reencarnación. Bueno, le digo, no aparece la palabra reencarnación, le digo yo, pero o sea, se transmuta a otra, por ejemplo, el ejemplo que puse de Hunahpu se convierte en sol, y Balamquej en luna, los 400 muchachos en las Pléyades, todo eso, ¿verdad? Y el tiempo, por ejemplo, hay tiempos de crisis, ¿verdad? Como para hacer la pregunta que me hicieron también de la otra persona de Colombia, de qué dice el Popol Vuh de las pandemias, ¿verdad? Pues en la etapa en que se crean a los hombres de madera, estos hombres hablaban y pensaban, pero no agradecían. Y entonces todo eso se les revirtió. Y entonces resulta que las ollas les dicen ustedes, nunca nos agradecieron, nos quemaban los animales, los perros les dicen ustedes, no nos daban de comer, o sea, el maltrato animal, ustedes nunca dieron gracias, ¿verdad? Y entonces todo se revierte, las casas se les caen encima, los árboles, había un diluvio y se querían meter a las cuevas y las cuevas se cerraban, se subían a los árboles y los árboles los regresaban, ¿verdad? Entonces, ese pasaje de los hombres de madera que no son agradecidos, yo lo relacioné con la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahorita el mundo entero está parado? ¿Verdad? Porque no hemos respetado a la naturaleza. Se producen cantidades de plástico. Ahorita hay una isla, hay varias islas en el océano de puro plástico que lo llevan las corrientes marinas, se abrió la capa de ozono, ahora al menos hay una buena noticia en medio de tanto drama, ¿verdad? Que dicen que la capa de ozono ya se está cerrando, y me encantó que una persona dijo, yo propongo que una vez al año nos encerremos todo y se pare todo por un mes para mantener la capa de ozono. Pero bueno, se recuperó la capa de ozono ahorita, pero si seguimos exactamente igual, destruyendo el Amazonas, usando plástico hasta para todo, deforestando, no se reforesta, vamos a otra vez a tener otra crisis como esta, ¿verdad? Así Entonces, el Popol Vuh, sí, la gente quiere encontrar la palabrita exacta ahí, ¿verdad? Es más de interpretación. Muy bien, muchas gracias. Julio Mariano Sánchez Díaz tiene una pregunta. Dicen que puede haber una contaminación cristiana por parte de Jiménez. Por eso, su similitud en el Génesis con la Biblia, ¿tendrá algo de verdad? No. Fíjense que, como les expliqué al principio, todas las culturas del mundo tienen una cosmogonía que explica cómo surgieron las cosas.
Mucha gente dijo que tiene similitud, pero yo no le veo la similitud porque en la Biblia es una persona la que crea el mundo, es un Dios nada más. En el Popol Vuh son varios. Hay un tiempo que lo hizo en 7 días o en 7 días, ¿verdad? Pero también si nosotros vemos otras cosmogonías de otros mundos, una cosa es tener similitud y otra es tener influencia. La gente es parte de que nos han enseñado de que todo, por ejemplo, yo siempre digo la teoría del dominador. Nos dicen, miren, las pirámides las hicieron los extraterrestres. Es que la gente maya de aquí no pudo haber hecho eso. Los trajes mayas fueron impuestos por los españoles, eso no es cierto. La marimba es de África, la chirimía es árabe. Y yo tenía un profesor de antropología, el doctor Alfredo Méndez Domínguez, que decía, ya lo único que les falta decir a esta gente que no creen en la capacidad del pueblo maya es que los sacerdotes españoles vinieron a enseñar los idiomas mayas, ¿verdad? Porque todo se trata de bajar, se trata de que no sirve, es mejor lo mío, es mejor mi religión, es mejor mi ropa, y 500 años diciendo eso, ¿verdad? Ya es un pensamiento como que, ay, sí, ellos no fueron capaces, Jiménez lo trastocó todo, ¿verdad? Pero cuando uno ve esas historias de Jiménez, esas historias del Popol Vuh en aldeas que ni tienen luz ni nada, uno dice, bueno, ¿y dónde está aquí la influencia católica de Jiménez? ¿Cómo hizo para llegar hasta estos lugares tan recónditos, verdad? Muchas gracias. También preguntan por acá, Víctor Vicente Tobar Popol, ¿qué certeza existe de que Hunahpu e Ixbalamque no fueran hermanos varones? Dice, sino que Ixbalamque fuera mujer. Me surge la duda porque al morir uno se transformó en la luna y esta es identificada como la diosa de la fertilidad. Bueno, fíjense que en las variantes orales a veces Hunahpu es hombre y Ixbalamque es mujer, y en otras los dos son hombres. El mismo Popol Vuh en algunas partes dice que son hombres y en otras partes dice que son mujeres. Entonces, yo en lo particular pienso que eran hombre y mujer, ¿verdad? Por la complementariedad, de la concepción complementaria del hombre y la mujer en la cultura maya. Yo en lo personal, yo sí pienso que son hombre y mujer. Y sí, la mujer, la luna en el mundo maya es femenina, ¿verdad? La abuelita luna, ¿verdad? Pero también en el Popol Vuh hay un pedacito que a Ixmucané le dicen abuelita sol. Entonces, no es así como literal a un 100%, ¿verdad? Pero hay más tendencia a pensar que son hombre y mujer. Muchas gracias. Maynor Carrera pregunta, cuando habla de mujeres con diversas profesiones, ¿son ellas de la élite o también hay gente del pueblo? Son de la élite. Muy bien. Tengo una pregunta. Sí, por favor, Martín Girón. Una pregunta, licenciada, es un gran gusto. Licenciada, quisiera que me explicara, yo sé que hay una base, ¿cuáles son las diferencias realmente entre las traducciones de Jiménez, Chávez, Asturias, Sam Colop? Esa sería mi primera pregunta, o sea, ¿hacia dónde va la inclinación de ellos en su traducción? Y el otro punto, ¿cuál es el mensaje en sí que nos quiere dar el Popol Vuh en uno de los 4 hombres que no tiene hijos? Ajá. Bueno, la primera pregunta, en relación a las versiones, fíjense que traducir es algo muy difícil. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes conocen el concepto de samurái.
Samuráis son guerreros de la élite japonesa que protegían al gobernante y en caso de encontrarse que sabían secretos y todo, ellos se hacían harakiri y se mataban a sí mismos, ¿verdad? Se mataban a sí mismos, pero no dejaban que los mataran. Entonces, si yo vengo y traduzco samurái como soldado, estoy matando la mitad de la traducción, ¿verdad? Entonces, traducir es muy difícil, ¿verdad? De todas las versiones del Popol Vuh que hay, para mí, una de las que más se acerca es la del doctor Luis Enrique Samcolov, porque él lo ve desde el punto de vista maya, la estructura maya, la cosmovisión maya, y es el que más se acerca, ¿verdad? También la del don Adrián Inés Chávez, la de Samcolov, la de Rodríguez Guaján y la de Humberto Acabal. Esas 4 son las que más se acercan. Y las otras pues son intentos y hacen análisis y tienen aportes porque no es un trabajo en vano, pero sí tienen diferencias sustanciales, ¿verdad? Por ejemplo, porque ellos no son hablantes. Por ejemplo, es un poco difícil que le digo yo, si yo no soy hablante de inglés, traducir Shakespeare o algo por el estilo, medio chapuceo el inglés. Bueno, yo no lo chapuceo, pero una persona que medio lo chapucé, pero no es inglesa tampoco, ¿verdad? Entonces no va a entender a la profundidad de estos libros. O sea, estas obras, ¿verdad? Entonces, un poquito ese es el problema. Yo, en lo personal, le tengo más fe a esas traducciones que le dije, ¿verdad? Y en relación a que no solo es el último de los 4 primeros hombres que no tiene hijos, porque esos son fenómenos naturales que se dan en la sociedad. No todas las personas se casan y tienen hijos, ¿verdad? Es algo normal. Muchas gracias, licenciada. Tenemos, no sé si podemos hacer un par de preguntas más, porque tenemos varias preguntas. Claro. Pedro Ortiz, pues acá insistentemente nos estaba preguntando cuáles son los valores del libro que siguen vivos en la comunidad maya y que los abuelos relatan de generación en generación. Y tiene una segunda pregunta. No sé si quiere contestar o le digo de una vez la segunda. Sí. Y la segunda es, ¿cuáles son las ciencias que se complementan según la cultura maya y que hace referencia el Popol Vuh? Las ciencias. ¿Cuáles son las ciencias que se complementan según la cultura maya y que hace referencia el Popol Vuh? Bueno. La primera era, ¿cuál era la primera? ¿Cuáles son los valores del libro que siguen vivos en la comunidad maya? La primera es valores y la segunda es ciencia. Bueno, en relación a los valores está el valor, el respeto a los abuelos, está el dar gracias. Ese es uno de los principales, ¿verdad? Dar gracias, porque cuando crean a las 4 primeras parejas, ellas dan gracias. Cuidar la memoria de los ancestros, no olvidarse de ellos, ¿verdad? El sentido de la comunidad también. Esos valores existen en la actualidad en las comunidades mayas, ¿verdad? En relación a las ciencias, pues yo en ningún momento, bueno, creo que no dije que fuesen complementarias, sino que hay varias ciencias en el Popol Vuh. Por ejemplo, está la matemática, la astronomía, pero no, en ningún momento dije yo que fueran complementarias, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Lina. Tengo una duda. Yo soy estudiante de arte y estoy ya como en el proceso de mi EPS y pues tenía la intención de apoyar un poco en el museo que está en Chichicastenango. Y pues precisamente había leído de que el Popol Vuh estaba relacionado
a este lugar, ¿verdad? A la parroquia, más. Quisiera saber si usted sabe algún lugar aparte del museo en donde se ponga información relacionada al Popol Vuh en Chichicastenango, y también si, pues como Chichicastenango es un lugar en donde las personas tienen bastante bien, pareciera tener que las tienen bien conservadas sus tradiciones, sus rituales, ¿verdad? Uno los puede ver en las gradas de la iglesia o dentro de la iglesia. Quisiera saber si esto está relacionado al Popol Vuh o es solamente algo religioso que ellos hacen. Pues le agradecería su respuesta. Claro que sí. Pues qué bueno que va a apoyar el Museo del Popol Vuh, la felicito. Y en primer lugar, lo que tiene que hacer es ir a la alcaldía indígena de Chichicastenango, hablar con los cofrades, con el principal general, con el alcalde indígena. Ellos le pueden dar la información. Pero solo que hay a veces tienen que entrar con mucho respeto, pidiendo, preguntándoles qué quieren ellos que usted haga, ¿verdad? Porque a veces la gente va con su idea a hacer cosas, pero la gente puede ir con muy buenas intenciones, pero la gente quiere otra cosa, ¿verdad? Entonces así hay un poquito de roces o de problemas, ¿verdad? Entonces preguntarles a ellos qué quieren que usted haga, ¿verdad? El Popol Vuh, sí, por ejemplo, yo sé que el anterior principal general viajó a Newberry y fue a ver el Popol Vuh, fueron en una comisión porque ellos tienen interés de que regrese a Guatemala, pero un poquito el problema es que no contamos con el dinero para tener la tecnología precisa para mantener esos libros, porque se necesita mucho cuidado, la luz que se usa para que no lo destiña, la cantidad de humedad que debe de haber en el ambiente, ¿verdad? En estos tiempos en que en este país lo que menos se apoya es la cultura, ¿verdad? No creo que sea tan conveniente traerlo, pero ellos sí ya viajaron a Newberry y les dijeron que, según me contaron los señores de Newberry, casi les digo, nosotros venimos, le dijo, y nos vamos a llevar el Popol Vuh, ¿verdad? Porque ellos también ya hacen muchos museos y todo, se los apropian y dicen, no, nosotros tenemos 100 años de tenerlo y es nuestro, ¿verdad? Pero también tienen estelas y los códices y muchas cosas que no es de ellos, pero eso no es un fenómeno que pase solo a la cultura maya. Por ejemplo, Londres tiene la mejor colección de Egipto, Francia, Italia, llegan, la cultura hegemónica que es la europea llega y se lleva todo lo que le interesa a ellos y despoja a todos los pueblos, ¿verdad? Y bueno, sí, el Popol Vuh, en las ceremonias que hacen los guías espirituales en Chichicastenango, es la mejor prueba de que este pueblo se ha mantenido en gran parte esa espiritualidad y esas historias que cuentan en el Popol Vuh, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta antes de cerrar? En el chat hay varias preguntas. Voy a abrirlo, perdón. Yo creo que ya la mayoría ya está contestada, pero sí hay todavía algunas inquietudes. Cultura Chortí, quiere hacer, es que no sé el nombre, por favor. Vito Lobos. Mucho gusto. Adelante. La duda es si el Popol Vuh se podría pensar como un tratado de filosofía o como un génesis, digamos, de la cultura maya. Yo le digo porque perdón, dele. Como un tratado de filosofía. ¿Sí? Sí, pero dentro de esa filosofía también está el génesis, ¿verdad? Es que no es una sola cosa, contempla mucho. Una persona me dice, hubiera profundizado más, mire,
para profundizar, yo doy un curso que dura 6 módulos y 3 horas cada uno, o sea, la profundización del Popol Vuh, y todavía me quedo corto, es de 18 horas, pero no podemos hacer una conferencia de 18 horas, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo sembrar en cada uno de ustedes un interés y darles claves para entender el Popol Vuh, ¿verdad? Este es el objetivo de esta conferencia, ¿verdad? Claro, muchas gracias. Solo hay una pregunta acá de Andrea Rivas, que pues me surge también la inquietud. ¿En qué año fue declarado Patrimonio Cultural el libro? Dice. En el año 2012. Ahora declarado como Libro Nacional de Guatemala fue en 1972. Y lo declararon por la importancia del libro, ¿verdad? Solo es comparable, por ejemplo, a libros tan antiguos como el Ramayana, el Mahabharata de la India, el Corán de los musulmanes, o la Biblia, ¿verdad? Y por eso fue que fue declarado. Porque, por ejemplo, en esa época ya había ganado el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, pero no declararon ninguna obra de él como Libro Nacional de Guatemala, precisamente por la importancia que tiene, es que fue declarado Libro Nacional y Patrimonio Intangible en el 2012. Muchas gracias, licenciada. Por aquí Reina hace un comentario sobre el Popol Vuh para niños. Ella comenta que leyó el Popol Vuh para niños y le fascinó siempre el nivel de creatividad de la narración. Concluyó que la creatividad es hasta la luz del presente una necesidad para ellos. Y bueno, con esto creo que damos por finalizada la fase de preguntas. Teníamos ahí algunas todavía en el chat, pero por cuestión de tiempo, que ya nos pasamos más de media hora, bueno, y ya se nos han ido algunas personas también, pues únicamente pues agradecerles a todos los que, primero a la licenciada Barrios de IDEIPI, que nos haya ilustrado con mucha información que muchas veces pues nos hace falta que nos llegue para poder valorar más nuestra cultura, ¿verdad? Y pues agradecerle también a todas las personas que se unieron de los países también de Honduras, Colombia, de Honduras tengo entendido de Copán y de Tegucigalpa. Muchas gracias por acompañarnos. También de aquí del departamento de Guatemala se unieron de Petén, dice la cuna del Imperio Maya. También Pueblo Nuevo, Ixchá, Finca Santa Clara, San Lucas, Zacatepeques también de los departamentos de Xela y Cobán, Quetzaltenango y Cobán. También agradecemos a Tecmaya, que también se estuvieron pronunciando, y Jade Maya, y pues a todos los que nos acompañan, docentes, investigadores. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, y los invitamos siempre a seguir al pendiente de las capacitaciones que tendremos de parte de la Dirección General de Investigación. Muchas gracias a todos y que pasen feliz tarde. Gracias a todos y Balaj Maltiush.